doctor Carlos Alvarado, secretario general del SUCA. Gusto en saludarlo. Doctora Heidi Calderón, compañeros de Hidroredca, público que nos acompaña. Voy a, en este momento, hacer una presentación que se denomina Gestión de Riesgos Asociados al Agua en el Corredor Seco Centroamericano. Esto es como una presentación relacionada con una de los grupos en los que hemos estado trabajando en Hidroredca, conformado por Marjorie Toruño, Carolina de Trinidad, Rolando Gutiérrez, Maino Ruiz, Rodolfo Castro y su servidor Julio Luna. Yo voy a tener el gusto de presentarles la información. Muy bien. Esta conferencia es parte de la investigación documental como un review paper que hemos estado desarrollando dentro de Hidroredca relacionada con el tema de gestión de riesgos asociados al agua. Se incluye información relacionada con los riesgos, sus implicaciones en la salud y seguridad alimentaria en la región. Se hicieron consultas en distintos documentos y nosotros hemos compilado esta información y queremos que este sea un documento que pueda ser utilizado para futuras investigaciones en el corredor seco centroamericano. Muy bien. Hicimos revisión de información bibliográfica, de mapas, cualquier información que podríamos considerar interesante, y nos encontramos con documentos muy valiosos. Por ejemplo, este que fue publicado por el Instituto Panamericano de Geografía e Historia en 1976, el Atlas Climatológico e Hidrológico del Istmo Centroamericano. Esta información la obtuvimos de forma impresa y la analizamos y trabajamos sobre ella, delimitando áreas que en ese momento se consideraban con precipitaciones que variaban de menos de 500 milímetros anuales y un máximo de 1.600 milímetros. Entonces se delimitaron áreas en todos los países de Centroamérica y nos damos cuenta que esta información que fue generada en 1976 y que tiene un periodo de información de aproximadamente 20 años, es algo muy valioso, ya que podríamos con esto poder definir concretamente áreas que están definidas como corredor seco centroamericano. Adicionalmente, como mencionaba la doctora Heidi en su presentación, la precipitación es uno de los factores que estamos considerando importantes para la definición del corredor seco centroamericano, pero también hay otros factores, hay otras variables que deberíamos incluir, ya que vamos a tener una región con ciertas características de precipitación, de población y también de un régimen de lluvias anual que puede variar en cada una de ellas. Entonces, esta información la hemos analizado. Hemos analizado también algunos otros mapas mucho más recientes, como por ejemplo el del PREVDA del año 2012, en donde en color rojo acá se marcan zonas de menos de 1.500, precipitaciones menos de 1.500 milímetros anuales. Entonces, vemos que la información corresponde, en algunos momentos pues, podríamos tener un área un poco más amplia, pero se conserva, digamos, el criterio de corredor seco centroamericano. Finalmente, hemos visto también información de la FAO,
en donde aquí se menciona el corredor seco centroamericano y el arco seco de Panamá, y que de alguna manera con la información que estuvimos analizando y que hemos compilado anteriormente, pues coincide con lo que hemos estado, digamos, con el criterio de definición de áreas. La región se caracteriza por una errática distribución de la precipitación, dado por la interacción entre el relieve montañoso a lo largo de la vertiente pacífica y los fenómenos climatológicos propios de la zona. De hecho, también estuvimos analizando con algunos compañeros geólogos la morfología de Centroamérica, y vemos que esta es muy importante, digamos, para el régimen de lluvias. Cómo es que este relieve montañoso podría limitarnos la precipitación en algunas zonas. Aquí se menciona que, por ejemplo, hay una prolongada época seca y recurrentes sequías durante la época lluviosa debido a la prolongación de la canícula o anormalidades en la duración de la temporada. Hemos realizado una síntesis de toda la información, la cual se traducirá en un documento que será disponible para orientar las investigaciones. Muy bien. La disponibilidad de agua se estimará en función de la disponibilidad de lluvia. Voy a hacer mención que hemos dividido el trabajo en 5 acápites en los cuales se describirá alguna de las características del cinturón seco centroamericano. Se considera pues que acá en el corredor seco centroamericano, la precipitación fluvial es baja comparada con otras regiones. En algunos documentos hemos encontrado, por ejemplo, documentos del INSIBUM en Guatemala del año 2018, que hablaban de que el corredor seco centroamericano, la precipitación es menor de 1000 milímetros al año. Estaban considerando esto como un umbral de lluvia, pero se ha considerado un poco más. Ahora estamos hablando de 1500, 1600 milímetros al año debido a las variaciones que hay en las precipitaciones. Muy bien. Dentro de ese trabajo realizado a nivel de grupo, como digo, Mira, no sé si sabes en qué año se graduó Diana. Perdón, parece que hay alguien que tiene el teléfono encendido. Estaba viendo lo de Muy los bien. requisitos. Y muy bien. Hablando ya de los riesgos asociados al agua en el corredor seco centroamericano, la escasez de agua es concebida ampliamente como una variable definitoria relacionada con la inseguridad del agua. Sin embargo, la escasez es inducida también, consideramos nosotros, por malas políticas en el manejo de los recursos hídricos. Muy bien, los especialistas en recursos hídricos suelen evaluar la escasez mediante la demanda que hay del agua por parte de la población y el agua disponible. Es importante mencionar que la escasez está muy ligada al crecimiento demográfico, que en nuestras regiones es bastante alta, y adicionalmente se considera que el corredor seco centroamericano es una de las regiones tropicales más sensibles al cambio climático. Muy bien, considerando, digamos, esta demanda que tenemos respecto a la densidad poblacional y a la disponibilidad de lluvia, hacen que esta región sea altamente vulnerable. Impacto de la sequía. Digamos, uno de los riesgos asociados al agua es principalmente el tema de la sequía. La sequía, pues, dentro del corredor seco centroamericano se ha considerado relacionada con el fenómeno del Niño, pero no todos los eventos pueden asociarse a este mismo, sino hay algunos eventos. Por ejemplo, acá se menciona el del año 2001, que aunque no estuvo relacionado con el fenómeno del Niño, representó grandes pérdidas y muchos
muchas afectaciones en este corredor seco centroamericano. Tenemos que en estas regiones la agricultura es algo sumamente importante y por lo tanto sensible a esa disponibilidad del agua, y esta agricultura es muchas veces agricultura de subsistencia, por lo que es, digamos, es una actividad sumamente importante en la región. Dentro de la información que hemos compilado, se proponen incluso algunas medidas de adaptación para los recursos hídricos. ¿Cómo podríamos de alguna manera ir apoyando para mitigar estos impactos y adaptarnos? Uno es el sistema de cosechas de agua de lluvia. Se habla de cosechas de agua de lluvia para agricultura, pero también podría ser una alternativa para el uso doméstico. El consumo humano es, está muy limitado por la disponibilidad del agua en la región. Esto es pensando que tenemos esta precipitación que no es uniforme en todo el año y que de alguna manera podríamos captarla y utilizarla para las épocas secas. Es algo que esto implicaría la fabricación de algún tipo de reservorio. Eso podría ser una limitante. Otra de las medidas que se han considerado es la capacidad de retención del agua en el suelo. Y esto podríamos estar pensando en que podría realizarse por medio de infiltración o de algún tipo de mecanismo por el cual pudiéramos lograr que el subsuelo tenga cierta humedad y cierta capacidad para la agricultura, y que en un momento determinado, si quisiéramos hacer una investigación sobre los acuíferos, pudiéramos tener una mayor posibilidad de obtención de agua en el subsuelo. Menciono algunos de los acápites que se han aquí investigado, y como decía en un principio, esto fue trabajado, es una investigación conjunta. Entonces, algunos de mis compañeros de grupo van a hacer presentaciones específicas a lo largo de este evento. Muy bien. Algo, como decíamos al principio, quizá la disponibilidad del agua y la situación y el crecimiento poblacional y todos los factores que tenemos en el corredor seco centroamericano sean los que nos estén afectando directamente en el abastecimiento de agua o en la disponibilidad del agua. También es importante hacer un análisis de las políticas públicas, porque una política pública nos podría ayudar a hacer una mejor gestión y además a conseguir apoyo como para buscar soluciones adecuadas para cada una de las regiones. Aquí se hace un análisis también. Doctor Carlos Alvarado, secretario general del SUCA, gusto en saludarlo. Doctora Heidi Calderón, compañeros de Hidroredca, público que nos acompaña. Voy a en este momento hacer una presentación que se denomina Gestión de Riesgos Asociados al Agua en el Corredor Seco Centroamericano. Esto es como una presentación relacionada con una de los grupos en los que hemos estado trabajando en Hidroredca, conformado por Marjorie Toruño, Carolina de Trinidad, Rolando Gutiérrez, Maino Ruiz, Rodolfo Castro y su servidor Julio Luna. Yo voy a tener el gusto de presentarles la información. Muy bien.
Esta conferencia es parte de la investigación documental como un review paper que hemos estado desarrollando dentro de Hidroredca relacionada con el tema de gestión de riesgos asociados al agua. Se incluye información relacionada con los riesgos, sus implicaciones en la salud y seguridad alimentaria en la región. Se hicieron consultas en distintos documentos y nosotros hemos compilado esta información y queremos que este sea un documento que pueda ser utilizado para futuras investigaciones en el corredor seco centroamericano. Muy bien. Hicimos revisión de información bibliográfica, de mapas, cualquier información que podríamos considerar interesante, y nos encontramos con documentos muy valiosos. Por ejemplo, este que fue publicado por el Instituto Panamericano de Geografía e Historia en 1976, el Atlas Climatológico e Hidrológico del Istmo Centroamericano. Esta información la obtuvimos de forma impresa y la analizamos y trabajamos sobre ella, delimitando áreas que en ese momento se consideraban con precipitaciones que variaban de menos de 500 milímetros anuales y un máximo de 1.600 milímetros. Entonces se delimitaron áreas en todos los países de Centroamérica y nos damos cuenta que esta información que fue generada en 1976 y que tiene un periodo de información de aproximadamente 20 años, es algo muy valioso, ya que podríamos con esto poder definir concretamente áreas que están definidas como corredor seco centroamericano. Adicionalmente, como mencionaba la doctora Heidi en su presentación, la precipitación es uno de los factores que estamos considerando importantes para la definición del corredor seco centroamericano, pero también hay otros factores, hay otras variables que deberíamos incluir, ya que vamos a tener una región con ciertas características de precipitación, de población y también de un régimen de lluvias anual que puede variar en cada una de ellas. Entonces, esta información la hemos analizado. Hemos analizado también algunos otros mapas mucho más recientes, como por ejemplo el del PREVDA del año 2012, en donde en color rojo acá se marcan zonas de menos de 1.500, precipitaciones menos de 1.500 milímetros anuales. Entonces, vemos que la información corresponde, en algunos momentos pues, podríamos tener un área un poco más amplia, pero se conserva, digamos, el criterio de corredor seco centroamericano. Finalmente, hemos visto también información de la FAO, en donde aquí se menciona el corredor seco centroamericano y el arco seco de Panamá, y que de alguna manera con la información que estuvimos analizando y que hemos compilado anteriormente, pues coincide con lo que hemos estado, digamos, con el criterio de definición de áreas. La región se caracteriza por una errática distribución de la precipitación, dado por la interacción entre el relieve montañoso a lo largo de la vertiente pacífica y los fenómenos climatológicos propios de la zona. De hecho, también estuvimos analizando con algunos compañeros geólogos la morfología de Centroamérica y vemos que esta es muy importante, digamos, para el régimen de lluvias. Cómo es que este relieve montañoso podría limitarnos la precipitación en algunas zonas. Aquí se menciona que
Por ejemplo, hay una prolongada época seca y recurrentes sequías durante la época lluviosa debido a la prolongación de la canícula o anormalidades en la duración de la temporada. Hemos realizado una síntesis de toda la información, la cual se traducirá en un documento que será disponible para orientar las investigaciones. Muy bien. La disponibilidad de agua se estimará en función de la disponibilidad de lluvia. Voy a hacer mención que hemos dividido el trabajo en 5 acápites en los cuales se describirá alguna de las características del cinturón seco centroamericano. Se considera pues que acá en el corredor seco centroamericano, la precipitación pluvial es baja comparada con otras regiones. En algunos documentos hemos encontrado, por ejemplo, documentos del INSIBUM en Guatemala del año 2018, que hablaban de que el corredor seco centroamericano, la precipitación es menor de 1000 milímetros al año. Estaban considerando esto como un umbral de lluvia, pero se ha considerado un poco más. Ahora estamos hablando de 1500, 1600 milímetros al año debido a las variaciones que hay en las precipitaciones. Muy bien. Dentro de ese trabajo realizado a nivel de grupo, como digo, Mira, no sé si sabes en qué año se graduó Diana. Perdón, parece que hay alguien que tiene el teléfono encendido. Estaba viendo lo de Muy los bien. requisitos. Y muy bien. Hablando ya de los riesgos asociados al agua en el corredor seco centroamericano, la escasez de agua es concebida ampliamente como una variable definitoria relacionada con la inseguridad del agua. Sin embargo, la escasez es inducida también, consideramos nosotros, por malas políticas en el manejo de los recursos hídricos. Muy bien, los especialistas en recursos hídricos suelen evaluar la escasez mediante la demanda que hay del agua por parte de la población y el agua disponible. Es importante mencionar que la escasez está muy ligada al crecimiento demográfico, que en nuestras regiones es bastante alta, y adicionalmente se considera que el corredor seco centroamericano es una de las regiones tropicales más sensibles al cambio climático. Muy bien, considerando, digamos, esta demanda que tenemos respecto a la densidad poblacional y a la disponibilidad de lluvia, hacen que esta región sea altamente vulnerable. Impacto de la sequía. Digamos, uno de los riesgos asociados al agua es principalmente el tema de la sequía. La sequía, pues, dentro del corredor seco centroamericano se ha considerado relacionada con el fenómeno del Niño, pero no todos los eventos pueden asociarse a este mismo, sino hay algunos eventos, por ejemplo, acá se menciona el del año 2001, que aunque no estuvo relacionado con el fenómeno del Niño, representó grandes pérdidas y muchas afectaciones en este corredor seco centroamericano. Tenemos que en estas regiones la agricultura es algo sumamente importante y por lo tanto sensible a esa disponibilidad del agua, y esta agricultura es muchas veces agricultura de subsistencia,